o sea, cuando ya era niña recuerdo cuando mi madre ya me llevaba a la iglesia. Gloria al Señor. Y cantábamos himnos, muchos himnos y coros. Y me encantaba a mí participar, me encantaba estar siempre ahí adelante, cantar y cantar y cantar. Pero también la reunión ahora, estar en casa, me recuerda cuando iniciamos la obra en Sitges. Estuvimos 3 años en casa. Iniciamos como célula. Casi 3 años estuvimos como célula y luego empezamos a hacer los papeles. Ahora ya es una iglesia con nombre jurídico y ya tenemos también un lugar local. No es tan grande, es pequeño, pero es acogedor. Precioso es. Gloria a Dios. Y yo creo que tienen que ir un día, o el 3 de septiembre que tenemos un evento que vamos a hacer en la plaza de Sitges. Y están invitados ustedes, ya nos habló con el apóstol. Y pues algo precioso cuando entró a casa y sentir la presencia de Dios, sentir ese amor de Dios, ese amor de los hermanos, es algo precioso, es precioso, hermano. Yo sé que cada uno de ustedes sienten y por eso que están aquí, ¿sí? Y este gozo, cada vez que ustedes vienen se llenan. ¿Para qué el Señor permite que nosotros nos congregáramos? Para llenarnos, dice, de gozo, para aprender más, para conocer más de Dios. Y ustedes pues vienen a cargarse las pilas y luego pues tienen que salir. Dice que el trabajo más fuerte es en la calle, no es en la iglesia, ¿sí? En la iglesia venimos a llenarnos y pues afuera está el trabajo de predicar el evangelio de Cristo. Pues yo soy de Perú, mi esposo, mis hijos, por llamado del Señor. Estamos en España ya casi 8 años. Por revelación del Señor se levantó la obra en Sitges. Inicialmente 3 años estuvimos en Huesca por trabajo, porque ahí una empresa nos trajeron de allá desde Perú. Pero orando al Señor en todo momento, fiel al Señor en todo momento, porque cuando tú eres para el Señor tiene que ser 100% para el Señor, o a veces yo digo 1000 por 1000, ¿sí? Todo para Él. No puedes estar dentro de la congregación cristiana y fuera no cristiano. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestra vecina, a la gente que compartimos la palabra de Dios, que el amor de Dios es grande y por amor de Dios estamos nosotros frente a la iglesia, frente a las personas, llevando las buenas nuevas de salvación. Amén. Es algo maravilloso y yo creo que cada uno de nosotros los que estamos hemos sentido la presencia de Dios. En la mañana la prédica de las hermanas han estado preciosas, cada una de ellas han dicho algo precioso, algo que nos recuerda de Pedro, quién era Pedro y cómo era Pedro, ¿sí? Y recordamos también quién era Job. Y recordamos también cuando la hermana compartió de Lázaro. Me llegó, pero me conmovió tanto. Así estamos a veces por causa de uno, o por causa por un testimonio, a veces pues venimos a conocer al Señor. Yo antes de empezar voy a contarles un pequeño testimonio de que por qué nosotros estamos en la obra de Dios. Mi madre fue sanada de cáncer, ella estaba desahuciada de médicos, tenía unos días de vida, tenía todo el estómago podrido, todo el organismo, el hígado, las páncreas y todo. Cuando los médicos lo abrieron y lo cerraron, diciendo que no, esto ya está podrido, no podemos hacer nada. Los 2 días o 3 días que queda, pues que vaya a su casa. Y al ir a casa, mi madre va a vivir conmigo. Entonces nosotros, pues yo estaba separada de la iglesia desde los 15 años. Yo hasta los 15 años estuve en la iglesia, luego pues nada, en mi adolescencia no me he ido del Señor, sino de la iglesia.
Pero ya viendo el testimonio de mi madre, cuando mi madre se sanó, volvimos nuevamente a los caminos del Señor, porque mi esposo no era cristiano, pero sin embargo, al ver el sufrimiento de mi madre, en un momento él había hecho un pacto sin conocer al Señor. Decía, si esta mujer se sana, yo voy a servirte. Él sin conocer, sin saber cómo era la vida cristiana, pero sin embargo él en su ignorancia dijo, si esta mujer se sana, yo voy a servirte, Señor. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Tenía que sanarle. Pero por causa de esa sanidad de mi madre, vinieron todos mis hermanos al Señor. Vinieron sus hermanos de mi madre. Entonces nosotros somos 7 hermanos, todos estamos en el Señor ahora, por causa de uno. Es así, cuando contaba de Lázaro, la hermana, por causa de su sanidad, todo el pueblo empezaron a creer, empezaron a seguir a Cristo. Entonces, por uno que el Señor pues hace los milagros, empezaremos a ver, porque nuestros ojos naturales quieren ver. Amén. Pero nosotros como hijos del Señor, hijos pues cristianos, evangélicos, tenemos que empezar a creer sin ver. Amén. Eso es nuestra fe divina de nosotros. Primero hay que creer para ver, ¿sí? No solamente andar con nuestra fe natural que tenemos, hay que ver para creer, hay que ver para creer, pero a veces Dios también hace que veamos para creer, pues viendo. Entonces eso es lo que hizo con mi madre. Y cuando mi madre pues tuvo casi un año de sufrimiento, de dolor, y ya llegaba a su fin, llegaba el fin porque ya nada le hacía bien, ya estaba ya flaquita, ya estaba en sus últimos días de vida. Ahí cuando el Señor llega, todavía no ha llegado a tu fin. Gloria. Ahí cuando mi madre, siempre pues ella andaba con su poca fe. Pero cuando el Señor hizo la sanidad, fue a la iglesia, los pastores empezaron a ministrarle, y en uno de ellos el pastor dijo, oye, el Señor te operó, porque Él mismo bajó y te operó y te cambió el organismo y ahora tienes el organismo nuevo. Gloria al Señor. Y fue, ahora mi madre viene, va y va, mira, son 15 años mi madre, sana. No tiene cáncer. Cuando dijo así los médicos, los pastores, fuimos al hospital a hacerse nuevamente los análisis, no había cáncer. Fuimos a la clínica para descartar, no había cáncer. Gloria a Dios. Hasta el médico que le operó falleció y no detectaron cáncer. Entonces, es así, Dios se tiene que glorificar. Aleluya. Pero tenemos que creer. Como se sanó mi esposo, tuvo que cumplir el pacto que hizo. Amén. Él no conocía al Señor. Nosotros nos casamos aún de religioso, de católico. Pero cuando se sanó mi madre dijo, esta noche he pensado ir a la iglesia, vamos. Y yo dije, no, todavía no, cuando yo tengo 60 años. Yo dije así, cuando tengo 60 años, déjame vivir un poquito, como dice, déjame vivir la vida, ¿no? A veces siendo joven estamos así. Pero doy gracias a Dios cuando muchos jóvenes ahora están en el Señor saltando, llenos del Espíritu Santo. Pues Él se puso muy fuerte conmigo, me dijo, es ahora o es nunca. Gloria al Señor, aleluya. Por ese carácter que se puso fuerte en ese momento, yo dije, pero yo qué voy a resistirme si yo conozco al Señor, tengo al Señor. Gloria. Dije, perfecto, vamos. Desde ahora, 15 años en el Señor, ahora sin apartarnos, sin mirar ni para acá, ni para allá, ni menos atrás. De frente, mirar a Cristo, mirar a Cristo. Amén. Entonces yo a ustedes les animo a que miren a Cristo. Digan lo que digan por todos los lados. Nos dicen aleluya muchísimo. Nos dicen monjas, nos dicen de todo. Ustedes gócense en el Señor. Amén. No se avergüencen nunca. Nunca. Ni de la familia, ni de los amigos, ni de nadie. Alabado sea Dios, porque un día tú estarás en el Señor. Pero ¿qué será de las personas que se burlaron? ¿Qué será de las personas que no les escucharon cuando ustedes llevaron las buenas nuevas del Señor? Amén. Entonces, esta tarde yo estaba pidiendo al Señor, decía el Señor, quiero llevar algo para compartir allá. Y al pedir al Señor, me dijo, di lo que yo he hecho en ti. ¿Qué es lo que ha funcionado en ti?
Entonces, no vendría a contar la historia de la palabra, ¿no? Es cierto, la palabra es viva y eficaz, y esto es la palabra que Dios nos ha dejado. A través de esta palabra, ¿no? Recibimos revelación, recibimos todo. Esto es el alimento para nosotros. Pero a la vez también, tú tienes que testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Yo le he testificado de mi madre, ahora voy a testificar de mi vida. ¿Cómo es el testimonio de mi vida? No diré que Dios ha hecho esta cosa y otra cosa, simplemente diré que Dios me ha cambiado, Dios está en mí. Perdón, pastora. ¿Quiere que lo grabemos? Hace mucha calor ahí, ¿verdad? No, está bien, gracias. Entonces, esta tarde les traigo, el tema es el poder de la oración. Amén, aleluya. Amén. Yo creo que esto es la llave, esto es la clave para poder nosotros desatar las bendiciones de Dios, para que la ventana de los cielos se abran en tu vida, en tu ministerio, para interrumpir los planes de Satanás. Sabemos contra quién es nuestra lucha, ¿sí? No es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades que existen. No podemos decir que no existe, sí existe eso. Entonces nosotros los cristianos ya no es la pelea con usted ni con usted, sino es contra huestes y principados. Entonces, el poder de la oración. Solo he cogido un versículo que me ayuda a ser fuerte. En Santiago 1:2. La oración hace lo imposible para desatar sabiduría de Dios en esta situación. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Esto en muchas ocasiones, yo creo que no solamente yo, quizás todos pasamos tiempos de prueba, ¿sí? Hay tiempos de prueba en la familia, ya sea en el trabajo o en el ministerio. Pero aquí nos enseña que nosotros en las pruebas aún podemos tener gozo. ¿Cuántos saben que a todo, dice, todas las cosas nos ayudan a bien? Amén. Más antes no lo entendía eso. Cuando yo pasaba pruebas no lo entendía. Cuando alguien me venía y decía, mira hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando pasa la prueba y te das cuenta, sí que me ha ayudado a bien esta prueba. ¿Sí? Siempre cada cosa nos ayuda bien a los hijos de Dios, a los cristianos. Dice que a los que estamos conforme al corazón del Señor. Tengamos gozo en todo momento. Tengamos gozo. Ese gozo de Dios es algo inexplicable. Ese gozo de Dios es algo que nadie te puede dar. Solamente es Dios. Yo ayer decía en todo momento, pedí al Señor, permíteme ir a la casa de los pastores para este lugar. Señor, y pedí al Señor, y en ese momento, hoy por la mañana he amanecido con tanto gozo, porque durante la semana tenía dificultad.
Pero yo digo, Señor, si mi jefa me necesita, dile que no me necesite, pero quiero ir y estaba. Pero yo en la mañana ya amanecí con mucho gozo, digo, este es tuyo, Señor, gracias. Y ya me venía gozosa cantando y orando y todo en el Señor. Entonces todo ese gozo es Él te da. Amén. Entonces, en algún momento pasamos dificultades, tribulaciones, ¿sí? Tormentas o desiertos que decimos. Pero en ese momento cantamos nosotros. En ese momento vas ante el Señor y hablas con Él. O en ese momento corres donde tu vecino, donde tu amiga y empiezas a contar tu vida, tu situación que estás pasando. ¿Qué haces? A veces fallamos, ¿sí? En vez de preguntar al Señor, en vez de correr al Señor, vamos a la familia o a los amigos. Pero los amigos nos ayudan. No siempre. Seguramente algunas veces sí que nos ayudarán, pero mayormente es, mira, si está pasando, déjalo, pues vaya esto, o te lleva aún peor. Entonces hay que tener cuidado. Cuando nosotros tenemos así problemas, cualquier dificultad que tengamos, busca a la persona del Señor, a sus hijos, a su siervo, alguien que vive realmente bien ante Dios, ¿sí? Persona de testimonio, a veces decimos. Ellos te van a apoyar, ellos con la sabiduría de Dios te pueden dar una palabra. Si tienes que buscar a la persona, es así a las personas. Pero si no, ponte de rodillas tú y el Señor. El Señor te va a levantar. El Señor te va a dar la salida. El Señor te va a alumbrar y te va a decir, por aquí es la salida. El Señor te va a pedir, te va a dar fortaleza. Nosotros tenemos que pedir fortaleza cuando estamos en ese momento. Parece sencillo. Yo sé que cada uno de ustedes saben orar. Yo sé que cada uno de ustedes se conectan con el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes acuden a Dios, pero a veces es importante. Lo más sencillo es cuando el Señor también te habla. Amén. Yo creo que después de cada situación de pruebas, tenemos que testificar. ¿Cuándo testificarás? Cuando tú realmente hayas acudido a Dios, has pedido ayuda de Dios y el Señor te ha levantado, te ha sacado de una situación, ya sea de enfermedad, ya sea de escasez, ya sea de finanzas o de cualquier situación. El Señor, tú tienes que testificar. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para tu familia. No te quedes callado. ¿Sí? Tenemos que salir, tenemos que testificar. Cuando nosotros en este tiempo hagamos todo lo bueno, en lo futuro viviremos bien. Amén. Amén. Hay muchas cosas por emoción, o muchas personas por emoción pueden hacer lo bueno por cumplimiento, pero sus vidas no es bueno. O aquí en la iglesia puede hacer de hacerlo lo mejor, pero cuando va a su casa es distinto su vida, o en la calle. ¿Qué pasará con esas personas? En lo futuro también ellos sufren. Dice, cuando tú siembras, cosechas, ¿no? Amén. Que siembras, si siembras cosas buenas, cosecharás cosas buenas. Amén. Entonces es lo mismo. Hay una cosa que le digo, que el poder de la oración es tremendo, porque en un momento, yo todas las veces que he estado pidiendo al Señor, todas las cosas me ha respondido. Amén, gloria a Dios. Todas las cosas. Gloria al Señor. He pedido coche, me ha dado, he pedido casa, me ha dado, me ha dado todo. Gloria al Señor. Pido salud, me ha dado salud. Gloria al Señor, aleluya. Porque yo le digo, Señor, si los médicos me dicen tal cosa, tienes todo, Señor, le digo, yo quiero solo estar sana, quiero predicar, quiero estar sana para servirte.
no puedo yo estar enfermo porque enfermo no te puedo servir. Entonces cuando yo vuelvo al médico no tengo nada, todo está todo ok, todo limpio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es que tienes que entregarte todo al Señor? Tienes que creer lo que tú estás orando, creer lo que tú estás hablando con Dios. Hay una cosa que es algo verídico, algo real, cuando hasta yo misma no me lo creía. Cuando decía Señor, antes que tuviéramos el local de la iglesia, y decía Señor, gracias por el local, Señor, gracias por el local, pero necesito la llave para entrar. Oraba en la iglesia, con la iglesia, oraba en mi casa en mi oración personal. Y cuando un día una sobrina me dice, tía, te llevo un encargo urgente, pero te tengo que dar en oración. Y yo digo, ¿qué serán? Entonces vino y nos pusimos a orar y me dijo, tú estabas pidiendo la llave al Señor y hoy te traigo la llave. Gloria al Señor. Y Aleluya. como el Señor esta llave le había dado a otra persona, le entregó y dijo, mira, le vas a dar a la pastora Marilú. Y esta hermana me conoce, o sea, es de otra iglesia. Gloria al Señor. Ella recibió la llave para las Siches. Y esta hermana le llama a la sobrina diciendo, oye, tú que vives cerca a mí, ven, te voy a entregar un encargo para tu tía. Ella fue obediente, trajo el encargo, me lo entregó y me dio. Me dice, pero es que es algo, ¿no les pasó a ustedes? Algo cuando les pide y algo que da la respuesta. Amén. Es tremenda. Yo misma me quedé, pero con la boca abierta cuando dice, tú estabas pidiendo la llave y el Señor te lo da ahora. Amén. Fue algo precioso, recibí la llave espiritual y el día siguiente nos fuimos a la montaña a orar y el día siguiente de la montaña me fui al local. Y le busco al dueño y le digo, necesito el local. Saca todos los letreros, esto es mío y así. Y el Señor dice, es cierto, sí, sí, le digo, esto es mío. El Señor sacó los letreros, me dio la llave al momento. Gloria al Señor. Al momento. Gloria al Señor. Fue un viernes, un sábado que fui por el local, el domingo estuvimos haciendo el culto ahí. Gloria al Señor. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, todas las cosas que ustedes piden, pídenlo con fe, con fe. Por favor, con fe, creyendo. No andemos, no, mira, Dios no me responde, Dios te escucha. A veces decimos, no, es que si yo estoy hecho esta cosa que no le agrada a Dios, pero no me escucha. Sí, Dios te escucha, pero dice, Señor, perdóname. Antes, supongo, tienes que decirle, perdóname, porque Dios está siempre esperando para perdonarte, para levantarte. Amén. Amén. Entonces, Él te va a escuchar. No que esto, no que el otro, ninguna cosa. Ustedes mismos se ponen obstáculos, ustedes mismos escuchan la voz del enemigo, porque el enemigo ahí está para avergonzarnos. No, pero si hiciste esto, si hiciste ahí para cuestionarnos, pero Dios no nos cuestiona. ¿Quién es el que te manda pruebas? Es Dios. Pero el diablo está para tentarte, ¿no? Para Dios dice, de Dios te manda pruebas para que tú crezcas. Amén. Amén. El crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces soporta las pruebas. Y si no tienen, pídaselo al Señor. Es cierto, es verdad. Cuando empezaba el ministerio, yo he pasado tantas pruebas en el ministerio. Tantas pruebas, muchísimos, pero Señor, en un momento yo decía, ¿qué hago, Señor? Me siento, sigo adelante, ¿qué hago? Pero ahí el Señor me ha levantado con las pruebas. ¿Sabes qué ha crecido en mí? Mi fe. Ha crecido mi fe, mi perseverancia, ha crecido el amor, ha crecido pasión por las almas, Gloria al Señor. amor por las almas. Porque si no hay pasión por las almas no estaríamos reunidos aquí. Seguramente si mi pastora no estaría aquí. Porque el Señor primero te pone el amor. Dice que Él nos amó primero. Amén. Él nos ha amado primero por amor.
a su creación es que a su Hijo manda a la cruz. Jesús se entrega en la cruz por amor a nosotros. Amén. Amén. Así es que tenemos en Mateo 7 que nos habla, pedid y se os dará. Todo lo que ustedes necesitan, todo lo que os falta, pedid. La oración y la regla de oro dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas que le pidan. Amén. Amén. Nosotros tenemos que pedir creyendo. Si a usted le falta, hermano, si no tiene amor o pasión por las almas, pídeselo. Si usted no siente nada dar a alguien, pídeselo. Si usted, hay muchas cosas que yo al principio pensaba, yo decía, ¿por qué mi esposo no siente igual que yo? Él decía, al principio él decía, ¿cómo es que vamos a abrir la célula aquí en casa? Vivimos en el trabajo, nosotros vivimos en el trabajo. ¿Cómo es que vamos a abrir en el trabajo la célula? Decía, ¿cómo es que nosotros tenemos que abrir la casa? ¿Qué tipo de gente vendrá? Es lo primero que se preocupaba él. Pero yo no miraba en eso, no pensaba en eso. Yo escuchaba la voz de Dios y tenía que actuar. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, para que tú escuches la voz de Dios, tienes que estar atento. El Señor te va a hablar a través de su santa palabra, a través también de los sueños, a través de tu espíritu. Todas las revelaciones el Señor me lo ha dado. Yo lo iba recibiendo. A mi esposo le costaba, pero ¿qué hacía yo? Doblaba rodillas para que mi esposo creyera, para que mi esposo empezara a decir, sí, es verdad, vamos a empezar. Para que Dios lo toque también a él, para que Dios lo empiece a hablarle también a él, empezaba a doblar rodillas en secreto. Yo decía, Señor, tanto siento abrir la obra en este lugar, porque yo empecé a escuchar la voz de Dios cuando decía, es tiempo de abrir, es tiempo de hacer. Yo decía, Señor, pero muéstrame cómo debo hacer, cómo capto personas. Y me ha guiado, me ha llevado a unos lugares para captar personas. Yo a mi esposo le digo, ya tengo personas, pero ¿cómo? Nada. Empecé a orar nada más, empecé a orar y en ese momento en nuestro altar familiar que hacemos nosotros, el Señor me dice, hija, ordena tu casa primero. Recibí esa palabra del Señor. Entonces yo digo, empecé a limpiar la casa, ordenar y todo lo material. Pero no pensé que se tenía que ordenar primero nuestras vidas. Yo sé que nuestras vidas será como Dios quiere, sí, pero teníamos que estar de acuerdo. Todavía esa duda de mi esposo decía, no se puede, que no se puede. Había como una oposición. Entonces, en un momento se ordenó, empezó mi esposo a aceptar para abrir la casa. Y cuando aceptó, pues empezamos a hacer la reunión. Y cuando yo dije, Señor, yo sé que esta obra es tuya. Y sin duda me empezarás a mostrar muchas cosas. Pues eso, entonces yo empecé a preguntar al Señor. Dije, Señor, si esta obra es tuya, si realmente se está abriendo con tu voluntad, pues queremos ver tus milagros. Empezamos a ver los milagros. Milagros de sanidad,
Pero desde el primer día lo que se ha visto era la unción de Dios, Gloria al el Señor. mover de Dios, el fuego de Dios. Eso era el primero que había, porque estaba Él. Dice, donde 2 o 3 reunidos en su nombre está Él. Amén. Por lo tanto, esta tarde Él está aquí. Él Amén. es el invitado principal. Amén. Él Amén. está aquí para impartiendo la palabra. Yo solamente soy instrumento de Él, y cada uno de nosotros somos instrumentos. Yo, más antes sin saber, decía, Señor, yo soy tu instrumento, Señor, yo heme aquí, heme, Señor, y tantas cosas decía, pero de repente yo ya tenía un llamado, yo no entendía. Un día, como ustedes, también estuve ahí escuchando la palabra sentadita, yo poniendo qué difícil será estar al frente. Nunca me gustó estar al frente. No, para mí era el sufrimiento. Yo sufría cuando alguien estaba en el frente. Yo no iba al frente, pero sufría por esas personas. Pero hoy no sufro de estar al frente. Al contrario, me alegro porque tengo que yo estar ahí disponible para que Dios hable por mi boca y Dios quiera decir a su iglesia, a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cada uno de ustedes, obedientes al Señor, estén atentos a lo que Dios les va a decir, a sus oídos, a su espíritu. ¿Sabes que ayer en la mañana volví a escuchar la voz de Dios? Gloria al Señor. Ayer en la mañana me volvió a llamar en voz audible. Gloria al Señor. Y fue tremendo porque hace 1 año atrás o 2 años, para que sucediera una situación muy fuerte en la iglesia, recibí una llamada del Señor 3 veces. En la tercera me levanté y me dijo, Marilu, ¿pero qué haces? Como decir, ¿qué haces durmiendo? Levántate. Y yo me levanto pensando que era mi esposo ahí durmiendo. Y digo, ¿pero quién me ha llamado? Con voz potente. Y ayer volví a escuchar y lo único que me levanté, le dio a mi esposo, me puse en la rodilla y dije, vamos a orar. Que si el Señor me llama es por algo, no sé qué, pero a veces nos quiere pues decir, levántate y ora por nuestra familia, la iglesia, y empezamos a orar. Entonces estemos atentos, hermanos, no esperen ser pastor para escuchar voz de Dios. Nadie ha sido pastor para escuchar voz de Dios. Yo sin ser pastor hace 10 años atrás he recibido también una llamada ya de Dios. Nada, era una normal, congregante. Pero en un ayuno que estuve internada en el santuario, recibí la primera llamada del Señor en voz audible. Entonces ustedes estén atentos, el Señor tiene formas de hablarles a ustedes, formas de hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. A través de oración, sí, es nuestra intimidad con el Padre, nuestra intimidad con Él para hablar. Pero dice, cuando tú hablas, cuando tú oras, le hablas, también tienes que darle un tiempo para que Él te responda. Muchas veces nosotros oramos, hablamos tanto, le pedimos tanto y todo, gracias Señor, te levantas y te vas. ¿En qué momentos Él te responde?